especialmente jurídicos y laborales, el doctor Juan Vázquez. Gracias por estar una vez más en nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitarlos por el trabajo que realizan. El país vive convulsionado. Terminamos el año con muertes, extorsiones, crimen organizado y además con algo que, aunque no se ha demostrado, tiene luces de ser tinta roja. Me refiero a la Constitución, a la supuesta Constitución del Congreso de la República. ¿Por qué este contexto delincuencial en la política nacional? Bueno, en principio que este caso no es nuevo, o sea, no es nuevo de que las organizaciones criminales intervengan o participen en la política nacional. Siempre han intervenido, pero no tan evidente como lo que hoy día vivimos. En este caso, nosotros tenemos que dar cuenta de los hechos ocurridos en el Congreso de la República. Este Congreso ha promulgado aproximadamente 12 normas que favorecen al crimen organizado. Y cuando hablamos de crimen organizado, nos referimos pues a los delitos que están vinculados a las acciones o actividades vinculadas a la corrupción, correcto, al sicariato, vinculados a todas aquellas actividades que atentan contra la vida de las personas y también contra el patrimonio público, ¿no? Entonces, en esta situación del cual nosotros somos testigos, hay un actor fundamental. ¿Cuál es el actor? El Congreso de la República. Y al interior del Congreso existen partidos políticos, como el caso de Fuerza Popular, como el caso de Renovación, como el caso de Alianza para el Progreso y el propio Perú Libre. Todos ellos en una alianza orientada a favorecer, pues, por lo menos eso es lo que queda evidenciado, al crimen organizado con estas normas que nosotros, en todo caso, de las cuales somos testigos. Lo cierto es que en toda la historia de la humanidad ha habido corrupción y eso se ha visibilizado en diversos momentos de la historia. Sin embargo, lo que hoy día vemos es una organización, lo que se denomina las organizaciones políticas de corrupción. Es decir, se organizan partidos para aprovecharse del diario público y corromper al Estado. Bueno, en principio la corrupción, de donde lo miremos, ¿no?, siempre debe ser rechazada, siempre debe ser denunciada, ¿no? Porque la corrupción implica aprovecharse de los cargos que uno asume o de la confianza que le otorga un determinado número de personas, ¿no? En esta situación nosotros tenemos que ser enfáticos, tenemos que rechazarlo, venga de donde venga. En este caso, nosotros tenemos que establecer un criterio claro respecto a lo que ocurre hoy día en el país. ¿Qué es lo que ocurre? Es la captura del Estado o el manejo del poder público por organizaciones partidarias o entre comillas partidarias que se comportan como si fueran organizaciones delincuenciales. ¿Y por qué decimos esto? Porque hacen uso de los fondos públicos para aprovecharse o en su efecto para resolver sus problemas particulares e individuales. Y todos aquellos, obviamente, que denuncian o que han sido testigos y ponen en evidencia estas conductas son perseguidos, son aniquilados, como ha ocurrido precisamente en el caso de esta señorita que trabajaba en el Congreso de la República y que finalmente ha sido testigo de un conjunto de conductas y malos actos desarrollados por funcionarios públicos. Finalmente ha terminado, como nosotros todos sabemos. Lo mismo ha sucedido en este caso del Ministerio de Proyección Social, o en todo caso de Carihuarma. Igualito ha ocurrido con el gerente de esta empresa vinculada pues a la comercialización de carne de caballo, ¿no? Y finalmente ha terminado, en todo caso, perdiendo la vida. Entonces, hay una teoría que señala de que finalmente habían sido, en todo caso, silenciados. Bueno, está en proceso de investigación, pero todo apunta, en todo caso, a esta conclusión. ¿Y cómo es posible, ¿no?, que un Estado
haya sido capturada por la corrupción. Es cierto que ya el 30% de nuestra economía es ilegal, informal, en todas las variables, pero que capturen ya los poderes del Estado. ¿Por qué la democracia se ha dejado someter a la corrupción? Bueno, acá hay un problema de fondo, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Existe una profunda debilidad en los partidos políticos, y digo profunda debilidad puesto que en un sistema democrático los actores más importantes son los partidos políticos, y los partidos políticos, que son instituciones legalmente constituidas, reconocidas por nuestro ordenamiento constitucional y también en el ámbito internacional, han sido infiltrados por un grupo, en todo caso de personas o por organizaciones internas, y utilizan a los partidos para tomar el control del Estado y finalmente, en todo caso, cometer actos delictivos, como en el cual nosotros hemos sido testigos. Entonces, el problema de fondo me parece que hay un debilitamiento de los partidos políticos. ¿Qué significa eso? Fortalecer los partidos. Es decir, al interior de los partidos tiene que haber también mecanismos de control. Es decir, tienen que evaluar o tienen que identificar quiénes son las personas que deben asumir las responsabilidades de representación al interior del Estado, y finalmente estas personas tienen que gozar pues de, digo yo, ¿no?, de una conducta ética que sea visible y no que sea simplemente un criterio nominal, sino un criterio real, es decir, demostrar el hecho concreto sobre su conducta ética y adecuada, ¿no? Algo que no se puede negar es que en los años 90 el montesinismo con el fujimorismo lograron una estrategia electoral, ¿no? Diseminar los partidos políticos para que una vez que lleguen al Congreso se vuelvan a juntar. Hoy tenemos casi 40 partidos en el Perú. Bueno, efectivamente, o sea, esta estrategia de debilitar a las organizaciones políticas, especialmente aquellas organizaciones que vienen del campo popular, no nos olvidemos que la estrategia del terruqueo es precisamente, está orientada a debilitar las organizaciones políticas, y quienes son finalmente las que asumen, en todo caso, un criterio fiscalizador desde la ciudadanía, ¿no?, desde las organizaciones sociales, desde los partidos que vienen del movimiento social, actúan como fiscalizadores sociales, ¿no? Pero dentro de la estructura del Estado, las minorías parlamentarias o las minorías de representación deben ejercer el control y la fiscalización de quien tome el poder. Lamentablemente, los que hoy día, en todo caso, gobiernan o toman las más importantes decisiones, están vinculadas pues al manejo indebido del Estado, y eso tiene que ver pues con la política y con la estrategia que se ha implementado desde la década del 90 en adelante. Es más, este Congreso hoy día ha buscado liberar a todos aquellos militares vinculados, en todo caso, a los delitos de lesa humanidad que han atentado contra los derechos de las personas. Hoy están saliendo libres. Es decir, este Congreso pone en evidencia una vez más que su objetivo, ¿cuál era? Liberar pues aquellos que habían destrozado, en todo caso, la vida de miles y miles de personas bajo el supuesto de la lucha contra el terrorismo. Entonces, detrás de la lucha contra el terrorismo, detrás del terruqueo, en realidad hay un objetivo. ¿Cuál es? El exterminio de aquellos que piensan diferente, de aquellos que tienen una opinión distinta. Y eso nosotros, obviamente, no lo podemos admitir. Nosotros creemos, en todo caso, en la libertad de pensamiento, en la libertad de posiciones políticas, ideológicas, en la libertad religiosa. Y eso es un principio fundamental de todo sistema democrático. Donde no hay pluralidad de ideas, no hay democracia. Pero ahora estamos hablando de actos de delincuencia más que de ideología. Lo cierto es que el Congreso ha aprobado una serie de normas. ¿Qué observaciones tiene usted al respecto, al señalar que existen más de una decena de leyes que favorecen el crimen organizado? No, por ejemplo, habría que dar cuenta de alguna de ellas. Por ejemplo, la ley 31751 es aquella que reduce, por ejemplo, los plazos de prescripción de la acción penal. Por ejemplo, la ley 321004, que excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal respecto a la comisión, en todo caso, de los actos de corrupción. Igual la ley 32107, que en todo caso excluye o que ha excluido a todos los militares y policías que están vinculados, en todo caso, a la violación de derechos humanos a la década de los 90 y 80.
y también, obviamente, el hecho de la ley 32.130 que le permite a la policía dirigir el proceso de investigación en la etapa preliminar. Todas estas normas tienen como objetivo, ¿cuál es? Fortalecer al crimen organizado, ¿no? Fortalecer a todos aquellos que de alguna manera, o directa o indirectamente, han participado en actos delictivos. ¿Cómo se puede aceptar estas normas tan criticadas que ha significado la movilización de los transportistas, donde han sido agredidos todos los ciudadanos que han reclamado contra estas normas y el Tribunal Constitucional valida estas leyes? Bueno, lamentablemente hoy día estamos gobernados por un grupo de personas que no están pensando pues en la ciudadanía, que no están pensando en el país, sino están pensando en sus intereses particulares e individuales, ¿no? Emitir normas que favorezcan a sus entornos o a sus allegados, obviamente constituye el ejercicio de la función legislativa inadecuada, indebida, que vulnera principios fundamentales en el ejercicio de la función legislativa. Pero además tenemos que señalar que el objetivo principal y fundamental del Estado, o la finalidad del Estado, es garantizar en todo caso la tranquilidad pública, garantizar el bien común, permitir el desarrollo general de la población y la sociedad en su conjunto, cosa que nosotros no estamos viendo, lo que significa la desnaturalización de la representación política y la desnaturalización del ejercicio del poder público, es decir, no pensar en los intereses generales, sino más bien pensar en los intereses particulares, y eso constituye una conducta que debe ser rechazada en las próximas elecciones. Ante la carencia de organizaciones políticas, la sociedad civil organizada es la que debe participar, y dentro de este campo especializado, ¿no?, está el Colegio de Abogados. ¿Qué pasa con el Colegio de Abogados? Usted es miembro de él. Bueno, en el Perú existen varios colegios de abogados, no el único colegio de abogados de Lima, sino existen múltiples colegios de abogados en las cortes superiores que existen en el país. Sin embargo, el Colegio de Abogados de Lima es uno de los más importantes porque afilia a la mayor cantidad de colegiados o abogados que existen en el país. Bueno, me parece en todo caso que los colegios profesionales, incluido el Colegio de Abogados, también no tienen una postura clara respecto a la defensa del sistema democrático, y eso nos llama la atención porque se entiende de que los colegios profesionales, y en particular el Colegio de Abogados de Lima, debe ser aquel que garantice en todo caso el adecuado manejo, debe ser el que verifique o el que controle o el que intervenga en todo caso en la vigilancia del adecuado ejercicio de la función legislativa y la función pública, hecho que por lo menos hasta ahora no lo ha demostrado. Eso evidencia que muchos colegiados también están involucrados, están en todo caso vinculados a este manejo ilegal, a este manejo en todo caso que favorece a las organizaciones criminales. Dentro de su experiencia, doctor, ¿qué mensaje final le puede dar a usted de esperanza a la ciudadanía para poder enfrentar? ¿Qué orientación debería de tener la población para lograr revertir esta situación de violencia y de leyes de un Congreso que no funciona? Yo creo que hay un dicho popular que dice: no hay una enfermedad que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. En este caso, efectivamente, nosotros estamos viviendo una de las situaciones más difíciles en el país. Esto es el predominio de las organizaciones criminales contra la ciudadanía, y donde las autoridades se hacen de la vista gorda, lo que evidencia que hay una alianza entre la criminalidad y los que ejercen el poder. Frente a eso, quienes tienen la solución son los ciudadanos organizados a través de las organizaciones sociales, a través de las organizaciones políticas que vienen del campo popular, tienen que plantear una alternativa, están obligados a plantear una alternativa, y esa alternativa es una alternativa unitaria, conjunta, lo que significa plantear un programa que permita solucionar los grandes problemas del país. Y creo que hay una magnífica oportunidad, y creo que en el año 2025 se avisora en todo caso un proceso unitario que permita que las fuerzas que vienen del campo popular ejerzan el poder en el país y finalmente promuevan las reformas que la ciudadanía exige, en contra del crimen organizado y en favor del sistema democrático. Muchas gracias, doctor Juan Vázquez, por estar en su programa de fin de año, ¿no?, analizando la situación de las leyes que emite el Congreso, el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, que lamentablemente favorece al crimen organizado. Muy buenas noches y gracias por estar en nuestro programa, y un feliz año nuevo. Igualmente, felicidades a todos.